Muchas gracias a ustedes por invitarme y a todos ustedes por venir. Vamos a ver, yo diría que la antropología es la clave de todo lo que está pasando, para bien o para mal. Lo que está en juego es la concepción de la naturaleza humana. Y está en juego con ello la política misma, la religión, el derecho, que son las claves de toda cultura, política, religión y derecho. En ellos prácticamente no hay cultura, o la cultura es nihilista, y combinadas de una manera o de otra, eso es diferente. Pero todo ello depende de la concepción antropológica, la idea que se tenga de la naturaleza humana. En este sentido, desde el punto de vista político, que es al que me voy a ceñir, la antropología tiene dos aspectos. Uno, el praxeológico, de praxis, acción, praxeológico, la teoría de la acción humana. Otro, el metodológico. El método significa el modo en que se investiga alguna cosa. Y entonces, durante bastante tiempo, lo que predominó fue la teoría de la acción, la praxeología. ¿Cómo actúa el hombre político? En este sentido, la primera concepción antropológica es la natural o espontánea, que es la de los griegos. Siempre hay que remontarse a la cultura griega, que podría ser como el paradigma de todas las culturas naturalistas. Culturas naturalistas son aquellas que piensan que el mundo es increado, que no tiene un origen concreto, sino que es increado, que existe ahí de una forma natural, que a lo mejor se vuelve a repetir lo mismo cíclicamente, etcétera, pero los griegos son el paradigma para nosotros, para Europa, para el mundo occidental, y a partir del mundo occidental hoy es para todo el mundo, porque lo que se está ocurriendo es que la globalización no es otra cosa que la universalización de la cultura europea. Cultura europea que, como saben, está en cambio en decadencia, mientras en otros sitios parece que está produciendo esas cosas. Pues bien, para los griegos el hombre es un ser natural, igual que cualquier otro ser vivo, igual que un perro, un gato, un elefante, etcétera, lo que ustedes quieran. Lo que pasa es que tiene razón, que es la palabra logos en griego significa razón, tiene razón, tiene la capacidad de hablar, porque tiene razón, y entonces tiene la capacidad de organizar su vida colectiva, no solo la vida individual, sino la colectiva, la manera de vivir juntos. Así como los animales viven en manada espontáneamente por instinto, en cambio el hombre puede organizar su vida utilizando el logos, utilizando la razón. Por eso decían los griegos, lo habrán oído infinidad de veces, que el hombre es un zoon político, un animal político. Y este animal político es político precisamente por esa capacidad, y porque tiene esa capacidad de organizar la vida colectiva, de organizar la vida, nuestra vida como vida colectiva y tres formas de vida, la vida individual, la vida interindividual y la vida colectiva. La vida individual es la vida de cada uno de nosotros, íntima, personal, etcétera. La vida interindividual es la de relaciones de nosotros, por ejemplo, la relación amorosa es el prototipo de la vida interindividual, y luego la vida colectiva en la que seguimos usos, pautas, normas, etcétera, que no sabemos de dónde vienen, pero que están ahí: el saludo, dar la mano, decir buenos días, decir bueno. ¿Quién ha inventado eso? Pues nadie lo sabe. Está ahí y simplemente lo aceptamos. Aceptamos los usos y nos adaptamos a la vida colectiva. La vida colectiva, que querámoslo o no, es la mayor parte de nuestra vida. Si no vivimos colectivamente, no podríamos vivir. Justamente la historia
se podría decir que consiste en el progreso de la individualidad, de la persona, de la personalidad, frente a lo colectivo. Para los griegos, la vida era sobre todo la vida colectiva. Pero sin embargo, con esto, el uso de la razón para organizar la vida colectiva, descubrieron también otra cosa, la libertad política. La libertad política, que es esa facultad de organizarse según la razón, colectivamente, mediante la discusión, mediante el diálogo, etcétera, organizamos la vida colectiva. Descubrieron la libertad política y eso ha pasado a la cultura occidental. No descubrieron los otros aspectos, los descubrieron, pero limitadamente, porque los griegos descubrieron el logos, la conciencia con S. Ahora explicaré por qué hay que insistir en que es con S, la conciencia, pero no tenían idea de la conciencia sin S. Son dos cosas distintas. Unamuno insistía mucho en esto, es un problema muchas veces, por ejemplo, en traducciones, porque solo en español y en alemán, que yo sepa, hay la distinción entre conciencia y consciencia, en los idiomas europeos. En los demás es la conciencia, la conscience, consciousness, es decir, se confunden los días, a veces da lugar a ciertos equívocos esa falta de la S o el añadir la S. Pues bien, los griegos no descubrieron la conciencia, descubrieron la consciencia. El hombre es un ser consciente y es un consciente de que tiene razón, de que tiene logos y de que en este sentido tiene la libertad de organizar la vida colectiva. O sea, los griegos descubrieron dos cosas importantísimas. En primer lugar, el logos, que el hombre posee logos, posee razón. Segundo, que el hombre es un ser libre. Pero se quedaron ahí. Y a partir de ahí viene todo el pensamiento político griego. El pensamiento político griego, en el cual no voy a entrar, pero que está presente todavía entre nosotros hoy en día, aunque no se mencione ni a Platón, ni a Aristóteles, ni a Jenofonte, ni a nadie, está sin embargo presente en el sustrato. El cristianismo modificó las cosas. A esa concepción politológica, se puede llamar así, la terminología la tomo de un autor alemán, a esa antropología politológica basada en que el hombre es un ser natural, que organiza su vida colectiva, organiza la ciudad, etc., viene a sustituir poco a poco la concepción escatológica. La concepción escatológica. El griego no tenía gran idea de la trascendencia. Pensaba que todo era, por decirlo así, inmanente al mundo. Él mismo era un animal distinguido, que era distinguido porque era capaz de vivir políticamente, organizarse, convivir, etcétera, organizar la convivencia, pero nada más. En cambio, con el cristianismo aparece otra cosa, que es la conciencia. Los griegos descubren la conciencia, caen en la cuenta de que el hombre es un ser consciente, y con el cristianismo aparece la idea de la conciencia que se refiere a la vida interior. Para los griegos, la libertad era la capacidad de moverse a voluntad, es una frase de Aristóteles, la capacidad de moverse a voluntad, libertad exterior. Con el cristianismo aparece la idea de la libertad interior, El hombre posee logos, el hombre posee razón, todo lo que decían los griegos, pero además tiene esa otra capacidad, de que tiene vida interior por la cual se trasciende a sí mismo cada uno de nosotros, es decir, el hombre interior dirige al hombre exterior, la conciencia dirige a la consciencia, se podría decir. Somos conscientes, pero tenemos conciencia de que podemos actuar bien o podemos actuar mal. No es que los griegos no tuvieran esta conciencia, al revés. Para ellos el bien era el objeto de la vida colectiva, era el bien común de todos, se decía en el agazón.
era el bien colectivo de todos. Lo mismo el cristianismo, pero de otra manera, porque la idea de bien y de mal es mucho más concreta y está dirigida por la conciencia. Aparece entonces ahí otra concepción antropológica distinta, con la cual a la libertad política se le añade la libertad personal, individual, íntima, sería mejor decir personal. Pero bien, estas son discusiones que no vienen al caso. Descubre esto, la libertad personal, pero también descubre la libertad interindividual. Descubre que, por ejemplo, que la libertad individual crea otras formas de vida, intermedias entre la vida colectiva y la vida puramente personal o individual. Porque el cristianismo aporta una cosa que para los griegos no estaba clara, la idea del amor. El amor es la base de la convivencia. La convivencia de organizarse desde el punto de vista del amor, que es el amor de Dios, etc. Entonces toda acción humana trasciende a los demás. Trasciende a los demás, se trasciende a sí misma, igual que la vida interior del alma trasciende al otro mundo, al mundo de lo sobrenatural. El cristianismo descubre lo sobrenatural. Entonces, la vida en este mundo, la vida colectiva, ha de organizar, es el objeto de la política. La vida colectiva, no la vida personal ni la vida interindividual, como está ocurriendo hoy. Hoy los estados legislan pues, sobre si podemos pensar esto, podemos pensar lo otro, si vemos la política correcta, etcétera, etcétera. No, eso es una degeneración de todo ello. En la vida, la política se refiere únicamente a las relaciones exteriores entre nosotros. El objeto de la política es el de velar o el de cuidar por que la gente colectivamente viva habitualmente, ya, es decir, de acuerdo con su libertad personal, su libertad individual, que son hoy las que están siendo atacadas, más atacadas, sobre todo la personal o individual, por la manipulación de las conciencias. Bien, pues el cristianismo aporta, con su diversión, aporta esta concepción escatológica que, según la cual en la vida en este mundo ha de organizarse de acuerdo con normas racionales, pero teniendo en cuenta que el fin del hombre no es la vida exterior solamente en este mundo, sino también la vida en el otro mundo, la vida en lo sobrenatural, la vida en el nivel de lo sobrenatural, la vida, digamos así, la salvación eterna. Cosa que para los griegos no estaba nada clara. El griego tenía que salvarse, es muy confuso todo eso, pero bien, tenía que salvarse en este mundo. Por eso tenía que organizar la vida colectiva. Era la salvación que prevalecía. Había que buscar cuál era el bien, etcétera, para orientarse por esa idea, el bien común de todos, para vivir mejor en este mundo, lo mejor posible, estar bien en este mundo. En cambio, para el cristiano, eso sí, sin duda, pero es secundario. Es secundario porque el objeto es el otro mundo. Con lo cual, la idea de bien sufre una grande transformación. El bien común sufre una grande transformación. Porque es un bien que tiene que tener en cuenta que está orientado a la trascendencia, a facilitar la salvación de todos, no solo la salvación exterior. Bueno, esta concepción, si hay alguna cosa que no queda clara o que no entienden, o alguna aclaración que necesiten, díganmelo, por favor. Antes me dijiste que el amor es la base de qué. En el cristianismo, el amor es la base de la vida colectiva y de todas las relaciones humanas. Porque es el amor trasciende a Dios, porque Dios crea por amor. Dios no crea, eso los griegos no tenían noción nunca. Dios crea por amor. Dios no tenía por qué haber creado el mundo, pero ha creado el mundo. Es el hecho fundamental. Y lo ha creado con unas reglas, etcétera. Entonces de ahí se deriva que hay que ajustarse a las reglas de la creación. Eso que se llama
al orden de la creación. El derecho natural, etcétera, etcétera, son las reglas que Dios, por las cuales Dios ha impuesto al mundo al crearlo. Que es la ley natural, que es lo mismo que la ley divina, prácticamente. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta más, alguna aclaración, por favor? Entonces, el cristianismo, esta concepción cristiana, se mantiene durante toda la Edad Media. Pero, debido al desdoblamiento entre la vida natural y la vida sobrenatural a la que se aspira, aparece también un importante desdoblamiento institucional, que entre los griegos no tenía prácticamente importancia. El desdoblamiento entre las instituciones políticas y las instituciones religiosas, dicho de otra manera, entre la Iglesia y el poder político. Son dos instancias distintas. El poder político es eso, poder, potestad. La Iglesia tiene autoritas, autoridad. Como a lo mejor lo ven, es muy fácil, pero a lo mejor lo ven a veces escrito en latín directamente, es muy común, que sepan, potestas es poder, se refiere a poder, es una facultad, autoritas es la autoridad. La potestad no es más que eso, poder, fuerza, capacidad de actuar. En cambio, la autoridad implica reconocimiento de que el que la tiene porque tiene saber. Por ejemplo, los jueces, se habla del poder judicial, y van a estudiar ustedes a lo largo de su carrera de derecho varias veces, bueno, todo lo relativo con el derecho, con los jueces, etcétera. Los jueces en puridad no son poder, aunque se hable del poder judicial, son autoridad. Alguien es juez porque se reconoce que sabe derecho. Entonces, como se reconoce que sabe derecho, pues se le reconoce la capacidad de sentenciar. Y la potestad, el poder político, se limita a hacer que se cumplan las sentencias judiciales. El juez no coacciona a nadie, simplemente sentencia. Sentium dire, sentenciar, sentium dire, decir el derecho. Lo que se siente que es el derecho. Hay una diferencia entre judicare y judice, pero bueno, vamos a pasar la palabra. Entonces, el juez simplemente tiene autoridad. Pues bien, eso es lo que ocurre cuando se desdobla. También entre los griegos había autoridad, pero la autoridad le correspondía a la naturaleza. Por eso la filosofía griega trata de averiguar cuál es el ser de las cosas. De ahí viene toda la filosofía que se basa en la idea de ser. ¿Cuál es el ser? ¿Cómo son las cosas realmente? Porque a la autoridad de cómo sea la naturaleza, eso es lo que tenemos que hacer. Esto está más claro, en cambio, en el cristianismo, porque aparece la institución que es la Iglesia frente a lo político, no al Estado. En la Edad Media no existe el Estado. El Estado no ha existido jamás hasta mediados del siglo XVI. Aunque lean ustedes el Estado egipcio del año 2500 a.C., el Estado chino o el Estado ciudad griego o algo por el estilo, eso es falso. El Estado no aparece hasta el siglo XVI. Hay elementos que van configurando la forma del Estado, pero no aparece hasta ese momento. El Estado justamente llega hasta nuestros días y que prácticamente está dejando de existir. Es una de las causas de todos los problemas que existen hoy. Bueno, en la Edad Media había entonces el poder político, que era el imperio, fundamentalmente heredado del imperio romano y la Iglesia, pero luego los poderes particulares, los diversos reinos. La Iglesia tenía la autoritas.
La autoritas, que no significa que la Iglesia tenga que inmiscuirse en las cuestiones temporales, sino que la Iglesia es la que dice lo que está bien y lo que está mal, en virtud del saber que tiene como custodio de la verdad evangélica, de las verdades divinas, etcétera, etcétera. Entonces la Iglesia, en cierta manera, no dirige al poder político, pero sí significa una coerción para el poder político. De hecho, de otra manera, la división principal del poder en Dios, hay que suponer que tiene al mismo tiempo potestad y autoridad, que es lo mismo. Sabe y puede. Con la palabra crea el mundo, simplemente con la palabra. Ahí están unidos el poder y la autoridad. Pero en este mundo hay el poder político, que es el poder, la fuerza, la capacidad de obligar, y la autoridad, que le corresponde a la Iglesia, que es la que sabe lo que corresponde al otro mundo, lo que está bien. Entonces la Iglesia se convierte en la custodia del orden moral, no del orden político, sino del orden moral, y entonces el Estado se ocupará del orden político, de la vida colectiva. El Estado no, perdón, lo político o el poder político. Esto más o menos se mantiene. ¿Cuál es la concepción antropológica aquí? Exactamente. La concepción antropológica consiste en que el hombre no es infalible, no lo sabe todo, sino que el hombre es un ser falible. El hombre es un ser, además de falible, que puede inclinarse al mal. ¿Por qué? Porque tiene libertad. Porque no solo tiene libertad política, sino que tiene libertad personal, libertad interpersonal y además de la libertad política. Entonces, en el uso de la libertad, el hombre puede hacer el bien y el mal. De ahí la necesidad del gobierno, de ahí la necesidad del poder político, pero también de que alguien diga qué es lo que está bien y lo que está mal. Entre los griegos ocurría esto también, pero de otra manera. Entre los griegos, el hombre simplemente o seguía por los hábitos, suponiendo que los hábitos o las costumbres son los buenos, es decir, por las virtudes, o hay un pensador, Platón, que decía un poco lo contrario, esto es lo que decía Aristóteles, que las virtudes dependen del conocimiento. El que conoce la verdad, por eso la filosofía, será virtuoso, o podrá ser virtuoso. El que no conoce la verdad no será virtuoso. Bueno, la posición más correcta es la de Aristóteles, de que los hábitos, las costumbres, son la guía de la vida. La virtud es, entre los griegos, entonces, en la posición politológica, el ideal del hombre político, el ideal de la vida política, que los hombres sean virtuosos. Pero en este sentido de las costumbres. En el cristianismo, lo mismo. La virtud es fundamental. Sin virtud no puede haber vida colectiva. No puede haber vida colectiva porque el hombre, hay que reconocer que puede inclinarse al mal, que puede ser egoísta, que puede corromperse, etcétera, y persigue su propio bien. El poder político puede perseguir su propio bien, y lo mismo el hombre individual, etcétera. Entonces hace falta por eso que el poder político, el gobierno, vele para evitar que los hombres se dañen entre sí o se perjudiquen entre sí. ¿Y cómo lo hace? No lo hace directamente, sino, acabamos de hablar de los jueces, a través del derecho. El poder político, su función es guardar el derecho, porque el derecho surge de la realidad social. Hoy estamos acostumbrados, y van ustedes a estudiar, yo casi diría a padecer, a lo largo de la carrera, un sinfín de leyes inventadas, que pueden ser derecho, pueden no ser derecho, pero el derecho no es una invención del legislador, o no debe de ser, como es hoy, sino que el derecho surge de la realidad social. ¿Cómo surge? Igual que la política. La política entre los griegos aparece también porque hay conflictos.
En el cristianismo, la política, el gobierno es necesario porque hay conflictos. Todos podemos ser muy buenos, pero sin embargo, yo quiero, a lo mejor, pues el lápiz que tiene mi compañero, y si puede, un descuido se lo quito. Podemos ser muy buenos, pero hay eso que se llama los deseos miméticos, que nos hacen querer lo que otros quieren. El deseo mimético, que es la imitación, nos hace querer lo que otros quieren. En fin, hay unas tendencias al conflicto. El conflicto necesita ser resuelto, y se resuelve como mediante el derecho, pero la cuestión de derecho surge cuando hay conflicto. Si no hay conflicto, no hay cuestión de derecho. Si alguien le roba algo a alguien y ese el robado pues dice me da lo mismo, no hay conflicto. El conflicto surge si aquel al que le ha robado se enfada, persigue al ladrón, lo denuncia, etcétera, etcétera. Entonces surge la cuestión de derecho. Si no, no hay derecho. Conflicto político, lo mismo, aunque aquí es una cuestión de intensidad. El conflicto político, ¿cuándo surge? Surge cuando dos grupos, pues, por ejemplo, luchan por el poder, quieren el poder. Si un grupo, si nadie quiere el poder más que un grupo, no hay conflicto. Pero si dos grupos quieren el poder, entonces surge el conflicto. Y entonces aparece el gobierno para encauzar, pacificar o amortiguar esos conflictos. En el caso extremo, mediante una decisión que toma el político, que es parecida a la decisión del juez. El juez, cuando sentencia, está decidiendo. Decide. La sentencia es una decisión, por eso sentencia viene de dicare. Es una decisión que toma el juez en función de su saber. El político es el que toma una decisión cuando hay un conflicto que no puede resolver el derecho. El derecho normalmente lo que hace es que resuelve todos los conflictos. Pero hay conflictos que son irresolubles. Son insolubles. Pongamos, por ejemplo, un conflicto exterior entre dos poderes políticos, dos estados actualmente. Si el derecho internacional no vale, no lo acepta alguno de ellos, surge conflicto. El problema es que hoy no hay árbitro para ello. Habría que acudir a la guerra, mientras que en la Edad Media tenían la ventaja de que se reconocía al papado la capacidad de árbitro. A veces no se le reconocía, y a veces el papa estaba también en conflicto. Pero en fin, teóricamente era así. A los obispos, a quien fuera. De hecho, en la Edad Media llegó un momento en que había prácticamente 300 días de tregua, números redondos, 300 días de tregua en los que no se podía combatir, estaba prohibido. Era un pecado gravísimo. Con lo cual, por unas razones o por otras, la Edad Media se vivía bastante bien, había también 300 y pico días de fiesta al año. No creo que se vivía tan mal. Bueno, entonces, tenemos esto que la concepción escatológica introduce sobre todo esa tensión entre lo que se llama el poder temporal y la autoridad espiritual, que es la auténtica división del poder, la división más radical del poder, la que permite que un poder pueda ser criticado por inmoral, en la que se basa el derecho de resistencia. Fíjense que hoy no existe el derecho de resistencia, ha sido abolido. El derecho de resistencia ha existido durante toda la Edad Media y es fundamental para la libertad política. Ahora estaré y diré por qué. Derecho de resistencia. Hoy no hay tal derecho, queda reducido a la objeción de conciencia, si acaso, y que es un concepto jurídico que el derecho, el Estado lo reconoce si quiere y si no, no lo reconoce. Por ejemplo, en materia fiscal no lo reconoce porque el Estado se juega su vida. Es decir, la oligarquía gobernante se juega su posición si reconoce el derecho de objeción fiscal. Por ejemplo, reconoce otras objeciones, pero no es. Bueno, entonces tenemos que la concepción antropológica, politológica, es una concepción en que el hombre es un ser natural, organiza su vida, etcétera, racionalmente, buscando el bien de todos, de la comunidad, del grupo, etcétera, etcétera.
La concepción escatológica, lo mismo, pero guiada por la concepción también sobrenatural, de que hay otra vida, que hay que orientar esta vida hacia la otra, y que el hombre debe de guiarse por sus libertades personales sociales, y el gobierno simplemente se limita a garantizar el derecho, a garantizar que se cumplirá el derecho en caso de conflicto. El derecho, antes se ha hablado, por cierto, de la política, los orígenes del conflicto. Si no hubiera conflicto no haría falta el gobierno. El derecho, no haría falta el derecho si no hubiera conflictos. Pero es que hay otra manera también previa que es importante, ya que estamos con esto desde el punto de vista de la antropología, es importante resaltar que normalmente la mayoría de los conflictos en una sociedad normal, y digo normal, habría que ver que es normal, pero en fin, en una sociedad normal, para abreviar, se resuelven mediante la cortesía. Nosotros, ustedes seguramente hoy tendrán en todo el día varios conflictos. Si nos ponemos a ver, pues simplemente discutiendo pues por dónde vamos, por qué calle vamos a casa, por esta, por la otra, conflicto mínimo. Bueno, la cortesía pues nos indica que cedamos. Si vamos con un amigo, una amiga, cedamos y no hay problema ninguno. El saludo, las normas de cortesía, que son fundamentales. Una sociedad está en crisis cuando se pierden las formas de trato, cuando no existe forma de trato. El saludo es fundamental, por ejemplo. Que eso matiza. Si yo saludo a alguien, le doy la mano, hay una relación que no es ya de hostilidad, sino, no de amistad tampoco, pero bueno, una relación pacífica, no ocurre nada, para empezar así. Pero luego, las discusiones, pues la cortesía, es la que lo resuelve generalmente. Queremos ir al cine, unos quieren ir al cine y otros no, bueno, pues se discute y tal, pero luego nadie acude al juez para que diga, pues sí, vamos al cine, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y tampoco se plantea un problema político, sino que la cortesía, derecho y política son los medios de resolver los conflictos. Una sociedad en la que hay muchos problemas, mucha actividad, los jueces desempeñan una gran actividad, es una sociedad poco sana, porque no puede resolver los conflictos por sí misma mediante la cortesía. Y si ya tiene que intervenir la política, es una sociedad que está enferma. Bien, todo esto, eso sería la concepción praxeológica. Concepción praxeológica que va a continuar, pero en el siglo XVI aparece eso que se llama el Estado, pero en el XVII aparece un pensador que es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que hace la teoría del Estado. Thomas Hobbes, H-O-2-E-S, que hace la teoría del Estado. Del Estado había hablado Maquiavelo, pero el Estado lo consideraba un instrumento de poder. Él hace una teoría del Estado, inventa el Estado, es decir, crea el mito del Estado. El Estado es un mito, es el mayor de los mitos modernos. Inventa también la sociedad, que es otro de los grandes mitos. Antes, la sociedad en lugar del pueblo, el Estado en lugar del gobierno. El gobierno es la institución natural de lo político. El gobierno es el kibernéticos, es una palabra griega que significa timonel, es el timonel que dirige pues la vida colectiva, simplemente. En cambio, el Estado pone a un lado la sociedad, el mundo de la vida individual, etcétera, y a otro lado el Estado, a cuyas normas tiene que plegarse todo. Él garantiza el derecho en la sociedad
pero a cambio de cederle al Estado la libertad política. ¿Y esto por qué? Por la nueva concepción antropológica. Entre los griegos, el hombre es bueno, pero tiende a la demasía, a la ibris, la palabra ibris, que a lo mejor viene escrita muchas veces, se suele escribir, si es escribiendo el griego, con H-U, una U con acento, B, R, I, S, o a veces en vez de la U es una Y, se escribe como una Y, la ibris, significa demasía, exceso, etcétera. Por eso para los griegos la idea de virtud es la media, está en medio de los extremos, no la ibris. Eso es la demasía, el exceso, porque es un desorden. El pecado es un desorden respecto a la naturaleza del hombre. Para ellos era un exceso. Lo mismo prácticamente para el cristiano, pero con la diferencia de que en el cristianismo cuenta también la intención. La intención, porque está pensando en la otra vida. No es lo mismo tener una intención buena al hacer algo, aunque sea excesivo, que hacerlo con la intención mala. Aunque también hay el refrán ese que conocerán ustedes, de que de buenas intenciones está lleno el infierno. Pero, en principio, es así. La intención es fundamental. Para el hombre es pecaminoso y entonces por esto tiene que haber gobierno, tiene que existir el derecho, etc. En cambio, el punto, pero no es malo, el hombre es un ser bueno como todo lo creado. Olvidé decir eso, en el cristianismo el hombre es un ser bueno como todo lo creado es bueno. Otra cosa es que el hombre tenga inclinación al mal por el pecado original. Bueno, pues Job hace una cosa para justificar el Estado. Job vive en un momento en que existe la guerra civil en toda Europa, por razones religiosas, y en Inglaterra sobre todo, y quiere poner remedio a la guerra civil, acabar con ella si es posible. La guerra civil, que es la más dura de todas las guerras, no otra guerra, porque en una guerra civil, por ejemplo, si estamos movilizados, estamos en el frente, pues puede cabernos dudas de si el que está con nosotros, dicho prácticamente tirando tiros a los contrarios, a lo mejor no piensa como yo, piensa como los otros, pero lo ha tocado en mi bando y no tiene más remedio. Con lo cual, la desconfianza es total y además los abusos, etcétera, etcétera, es la peor de todas las guerras, la guerra civil. Bueno, pues entonces quiere acabar con la guerra civil. Y para acabar con la guerra civil inventa el Estado, el mito del Estado, que él llama el Leviatán, el gran Leviatán, y que le llama además el Dios mortal. El Dios mortal. Pero ¿cómo justifica esta creación? Pues diciendo que el hombre es un ser, el hombre natural es un ser absolutamente corrompido, absolutamente malo, que solo persigue su propio bien, que es radicalmente egoísta, que si no hubiese Estado, es decir, alguien capaz de impedir la guerra civil, habría una perpetua lucha de guerra de todos contra todos. El Estado sería el que podría poner conflicto y hacer imposible la guerra civil. La guerra de todos contra todos. Es decir, si los griegos tenían la concepción de la naturaleza humana, es como es, puede hacer el mal, porque tiende al exceso, etcétera. Hay que buscar el término medio, corregirlo mediante la virtud, la acción humana. Para el cristianismo, el hombre es un ser bueno, pero debido a su libertad puede inclinarse al mal, tiene deseos miméticos, como dice el 10º mandamiento, por ejemplo, etcétera. Entonces hay que prevenir esto y tiene que existir un gobierno que se ocupe de ello, jueces, etcétera, derecho y demás. Hobbes parte de que el hombre es un ser radicalmente malo, absolutamente malo. Detrás está la concepción protestante, y es importante señalarlo.
se pasa por alto muchas veces, porque Lutero, que es el padre del protestantismo, había dicho, por ejemplo, que Differnum sine jure, la razón es una prostituta, la razón nos engaña, la razón corrompe todo, el hombre es un ser malo. Es más, llegó a decir, si el gobernante, en motivo de unas luchas que hubo en Alemania y demás, pero llegó a decir, si el gobernante es bueno, es porque Dios se lo ha dado, porque el pueblo se lo ha merecido. Si el gobernante es malo, es porque Dios, para castigar al pueblo, le ha dado un gobernante malo porque el pueblo es malo. Es la concepción protestante la que está detrás. Digo esto porque a veces se dice que la libertad moderna, etcétera, todo eso es de origen gracias al protestantismo. No es verdad. El protestantismo insiste en la libertad interior, el cumplimiento de la libertad exterior, que deja su albedrío, etcétera, pero no es verdad. El protestantismo parte de esta concepción antropológica, de que la razón está corrompida, corrompe todo, y que el hombre, dejado a sí mismo, es malo, la vida colectiva sería negativa, etcétera. Hobbes, en cierta manera, no hace más, estoy simplificando mucho, no hace más que trasladar esta concepción protestante al Estado. Y entonces se inventa el Estado. El hombre es absolutamente malo. Y entonces necesita un poder fuerte que le someta. Necesita el Estado al cual entrega su libertad política, aquello que habían descubierto los griegos, a cambio de que proteja las libertades personales y las libertades sociales. O las libertades individuales, sociales o individuales o civiles, que proteja estas libertades. Con ello aparece dos cuestiones. Primero, aparece el Estado, que va a seguir hasta nuestros días, progresando hasta nuestros días. Pero segundo, aparece aquí una concepción que en cierta manera, desde el punto de vista metodológico, no solo desde el punto de vista praxeológico, praxeología, pues los dos casos primeros, bueno, la acción humana como es, el hombre tiende a hacer el bien, pero puede excederse, pero el hombre tiende a hacer el bien, pero es pecaminoso, etcétera, para estudiar la acción humana. Pero ahora aparece una concepción que en el fondo no deja de ser la de Hobbes, y es una concepción metodológica. Es decir, que intencionadamente se pone como presupuesto que el hombre es malo, para justificar el poder político, y en el caso de Hobbes, el poder político absoluto. Es lo que implica el Estado. Aquí aparece una paradoja, en cierta manera, que desde el punto de vista metodológico, la concepción de Hobbes es la que debe de ser la concepción adecuada para el estudio, para el análisis político. Para analizar cualquier gobierno, analizar la política, etcétera, debemos partir de la base de que el gobernante, el príncipe, los políticos buscan solo su propio bien. Esta sería la concepción política desde el punto de vista, insisto, metodológico, que no hay que confundir con la concepción puramente praxeológica. La acción humana está, el hombre real, digamos, el hombre real no. Aquí se está presuponiendo un tipo de hombre, se inventa un tipo de hombre, el hombre radicalmente malo. Y esto es así, porque para analizar los gobiernos, para analizar la realidad política, etcétera, hay que partir de ese presupuesto. ¿Por qué? Justamente para crear aquellas instituciones que impidan que la maldad humana, en el caso de existir, existe siempre, aunque no sea la maldad esta
extremada de un Stalin o algún personaje por el estilo, pero todos nosotros hacemos mal alguna cosa, si no todos los días, pues de vez en cuando. Eso es normal, entra dentro de la normalidad, pero el análisis político debe tener eso en cuenta y radicalizar. Por eso dice una cosa además muy importante el análisis de Job, que uno de los deberes de toda persona que se crea libre es desconfiar del gobierno. No fiarse nunca del gobierno, aunque sea el de los nuestros. Porque hay también otra frase célebre: el poder corrompe y el poder corrompe absolutamente. El que tiene poder tiende a abusar del poder. Es la forma de dominar. Por ejemplo, en los ejércitos hay una máxima, no escrita generalmente, que es que el que manda debe abusar del mando, o debe tender a abusar del mando, porque es la manera de que se nota que manda, se le reconozca la capacidad de mandar. Y es verdad, quien no manda deja de ser obedecido. Quien cede una vez y otra vez y otra vez a todo, pues nadie la hace, no se lo obedece. El que tiene poder tiene que usarlo, y el poder no es malo. La frase esa que he citado, que es de Sador Inglés, Lord Acton, es una carta a un obispo comentando una cosa que luego se ha extrapolado y se ha exagerado. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe. El poder absoluto tiende a corromper absolutamente, pero no necesariamente. El poder en sí mismo no es malo. El poder es el poder de Dios, por tanto el poder no es malo. Con su poder Dios crea todo, y todo lo creado es bueno. Otra cosa es que debido al pecado original, pues la gente, los hombres se inclinan al mal, etcétera, busquen su bien personal y demás. Pero el hombre no es un ser malo. Esto es en esa idea, pero fíjense que en esa idea de que el hombre es absolutamente malo, descansa el Estado, no el gobierno. Antes de existir el Estado, lo que existía era el gobierno. El gobierno es la institución propia de lo político. Siempre la institución es el gobierno. Será de un tipo, será del otro. Bueno, malo, regular. Es el gobierno. No tiene un aparato como el Estado, porque el Estado es una máquina. Ahora, con el Estado aparece otra cosa. Si anteriormente jamás se había considerado el miedo como el fundamento del poder, incluido el poder del juez, ahora aparece el miedo como fundamento del poder. Es más, el derecho, esto lo estudiarán ustedes a lo largo de su... Laura, 5 minutos. Bueno, si puede concluir en... Bueno, lo estudiarán a lo largo de su carrera. El derecho no tiene carácter coactivo, el derecho no es coactivo. Sin embargo, ha quedado impreso, la legislación se diferencia en eso del derecho, en que las leyes de la legislación, no del derecho, son coactivas, llevan implicada la coacción. Ni el poder político se funda en el miedo, ni el derecho se funda en la coacción. Pero, sin embargo, debido al Estado ocurre así. Bueno, pasamos a la otra concepción, me he entretenido, que es la concepción. Hay una concepción que deriva en parte de Hobbes, voy a pasarla por alto, me parece que tienen los textos, de todas maneras lo van a dar, pueden ver ahí la falibilista, que en parte es la cristiana, pero insiste más bien que en el hecho del pecado, en el aspecto moral, en el aspecto del error, en el aspecto del conocimiento. El hombre se equivoca, por tanto, necesita el gobierno, etcétera. Dice lo mismo que la concepción cristiana, pero con una variante, y que es que entonces, ¿cuál es lo que puede resolver todo? La opinión. Y esta concepción acaba haciendo de la opinión la fuente de la verdad. Ese es el problema de la concepción falibilista, porque la opinión no puede ser la fuente de la verdad. La verdad existe en sí misma y no depende de que nosotros queramos o no queramos que algo sea verdad o nos guste o no. Bien, la otra concepción, la última concepción,
la penúltima, es la de Rousseau. Rousseau dice al revés que el hombre es un ser absolutamente bueno. Como es un ser absolutamente bueno, prácticamente haría el gobierno, podemos gobernarnos. Y luego queda la última concepción, quería haber entrado más en ella, pero se me dio el santo al cielo, que es la concepción que tiende hoy a predominar, según la cual no existe una naturaleza humana, ni buena ni mala. El hombre es un ser construido por la cultura, podemos construirlo. Y esto es una concepción puramente ideológica, que no tiene más fundamento que una ideología, la ideología que busca la sociedad perfecta. La sociedad que busca la sociedad perfecta, que es siempre la idea de todas las ideologías, pero que ahora se ha tomado un matiz nuevo. Las ideologías, la ideología, por ejemplo, la marxista, era mecanicista. Pero han aparecido las bioideologías, bioideologías. ¿Perdón? Que el hombre es un ser construido, será eso. Es decir, que el hombre es un producto de la cultura. Entonces, habrá que manipular la cultura para hacer el hombre perfecto. Es una forma de la ideología, pero ahora insiste parte de la vida biológica. Hay que manipular la biología. Y por ahí aparece una serie de bioideologías, que ya no son ideologías porque son biologicistas, se fundan en la biología, no en la mecánica, son derivaciones de la ideología, que tratan de cambiar, de alterar la naturaleza humana para cambiar la civilización. Lo dijo, por ejemplo, el otro día una ministra francesa, con motivo de la discusión que hay sobre el matrimonio homosexual. Se trata de cambiar la civilización. Ideologías que las principales son la feminista, la igualdad de los sexos. La feminista tiene una justificación, pero no el feminismo como ideología, que quiere que el ideal en el fondo es el andrógeno, la abolición de la diferencia entre los sexos. Hay otra que es la ecologista, que es más peligrosa quizá que la otra, por otras razones, que quiere, incluso hay quien llega a pensar que hay que reducir la población del mundo a 1.000 millones de personas para que la naturaleza viva tranquilamente, sin darse cuenta que la naturaleza evoluciona también. Y hay otra concepción, aparte de esta, que es la concepción, podríamos llamar transhumanista, poshumanista o poshumanista, que es la de construir mecánicamente al hombre. Todos esos ahí es lo que se llama hoy el transhumanismo, que tiene una gran aceptación teórica, más que otra cosa, afortunadamente, pero que con la clonación, con todos esos medios de manipular la naturaleza humana, pretende incluso que el hombre sea inmortal, etcétera, etcétera. Lo siento, pero he tenido que terminar de prisa. Muchas gracias.